Yo quiero que los niños conozcan los animales de Venezuela y en Turmero, un pueblito en el estado Aragua, queda el zoológico más amable de este país. Aquí, Federico y Tuenade se ocupan de conservar la fauna venezolana. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Disbattery Lubricantes y Fulgor. Desde que mi papá y mi mamá vinieron aquí, mi papá estudió veterinaria y vinieron aquí a construir o a hacer su profesión, pues que era esa, empezó ya a llegar los animales, pues. Y luego vinieron los muchachos, o sea que primero llegaron los animales antes de los hijos. O sea que tú creciste rodeado de animales. Crecimos todos, somos 6 hermanos, los 6 aquí rodeados de animales. Cuando llegó el primer jaguar, eso fue la primera impresión, porque no teníamos jaguar y cuando llegó el primero coincidió con el nacimiento de una de mis hermanas. Y mi mamá siempre estaba molesta porque decía que la mayoría venía a ver al jaguar y no venía a ver a su hija. Fue en 1963 que se inició el zoológico. Pues. Cuando tu papá muere, ¿te angustia que se fuera a terminar el zoológico? Sí, en ese momento, cuando fallece el papá y los hermanos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Él me dice a mí, bueno, Tuenade, vamos a tomar la dirección nosotros. Y yo le dije, bueno, vamos a echarle pichón. Y estuvimos 14 años echándole pichón. Empezamos con el águila arpía, que fue ícono para nosotros, porque mi suegro justamente el día que el animal venía, en ese momento le estaba dando el ataque al corazón. Tanto andar por estos montes y jamás habíamos visto un águila arpía. Aquí nos dejaron la puerta abierta, pero estamos timbrados porque ahorita voló y salimos corriendo, Brani. ¡Ah! Oh, esto sí que es imponente. Bueno, sí, es imponente, es una ave pues, imponente. Pues, el tamaño, sobre todo que es una hembra, fíjate el tamaño de las patas y las uñas que tiene este animal, ¿no? Fíjate que toda la exhibición es muy natural, tiene las mismas ramas naturales del árbol completamente. Entonces ya está prácticamente como si estuviera en la misma selva, en el mismo bosque. Pues. Principalmente habita al sur del Orinoco, en el estado Amazonas y el estado Bolívar. Y aquí al norte pues también es hábitat del águila arpía. Estamos anonadados con esta águila que se llama Cuyuní. No sé si lo hemos dicho, pero aquí lo que hay es pura fauna venezolana, que esa era la dirección de mi suegro y nosotros continuamos porque él decía que la gente conocía más de los hipopótamos, de las jirafas, y cuando veían una danta decía, no puede ser, que no podemos conservar ni proteger nada que no conocemos ni que queremos. Entonces es una función muy importante, educación ambiental, y es la única forma de aportar un granito de arena a la conservación de nuestra privilegiada fauna. Esto es una cosa loquísima y asombrosa. Estamos en Turmero y entramos al llano, con la laguna. Mírame los paticos, ¿esos son paticos huirirí? Hay una garzapaleta también, al lado de los paticos huiri, ves una garzapaleta también que viene. Pero es tal cual. Y la idea de hacer aquí el llano, ¿por qué fue? Bueno, el llano es uno de los sitios, pues en Venezuela, por supuesto, que hay más fauna. La representación, digamos, del llano de la fauna, digamos, que es la sabana, principalmente, y los bosques de galería. Tienes aquí, de este lado, el bosque de galería. Tenemos ahí, hay manirote, hay dividivi, hay quebrajacho. Y dan frutos que se lo comen también los animales. Miren cómo salen todos los galápagos aquí. Esto es un terecay, fíjate cómo la diferencia. Fíjate las manchitas anaranjadas en la cabeza. Ese es un terecay macho que tiene las manchitas y los galápagos tienen la cabeza sin esas manchitas ni nada, ¿no? Y miren los chigüires felices que lo que les gusta es estar en el agua. Pero están enormes estos chigüires. Se reproducen bastante. Sí, ¿verdad? se reproducen. Aquí los reproducimos bastante bien. Y los venados también. Igual que los venados. Miren cómo hay venados, montones de venados hay aquí. Lo importante es que tienen un área, digamos, extensa o grande, ¿no? Pueden comer pasto todo el tiempo verde, eso es importantísimo con los animales cuando los tienes cautivos. Y también tienen un área, pues una laguna muy grande. No, mírame las dantas. ¿Cómo se llaman las dantas? Gala, que es esta la hembra, y Terepaima. Gala es nacida de una pareja que teníamos ya y bueno, nació aquí ella, tiene 5 años Gala. Este es uno de los animales que más llama la atención de los visitantes. Pero claro, si esto uno no lo ve nunca. Tienen que venir a ver las dantas. En todos los viajes que hemos hecho por Venezuela, nunca hemos conseguido una danta. Aquí le están dando sus camburcitos.
¡Qué belleza! Aurore. ¿Es una hembra? No, es un macho. Un macho. Ya ustedes saben lo que es criar en cautiverio, ¿no? Porque ahí se crió Gala también. La mamá de Gala fue más fácil que Gala misma, porque la mamá le rascábamos y ahí mismito se acostaba para dar de mamar a la cría. Porque al principio ellos maman, cuando la hembra está acostada, maman acostados. Inclusive le tuvimos que dar en varias oportunidades leche artificial porque teníamos miedo de que, pues, que no estuviera bien alimentado. El primer año de Gala, porque siempre pues teníamos... De Aurore. Claro, que no estaba en la laguna. Pero fue detrás de la madre y se zumbaron en la laguna y la madre increíble porque estaba como pendiente de su cría. Ella iba nadando al lado de ella y ella se volteaba a verlo cómo estaba y eso. Pero una agilidad y bueno, se metía, se sumergía, salía por delante. Es increíble pues. ¿A ti todavía te sigue asombrando el comportamiento animal? Totalmente. ¿Por qué es tan importante que una especie no se extinga? Una especie controla o es controlado por una cantidad de especies que están o arriba de él o debajo de ellos, ¿no? Y que cuando se sacan o cuando ya no está, la cadena puede ser alterada y puede haber, digamos, una ruptura del equilibrio y puede haber problemas en el ambiente. El hábitat puede ser alterado por especies que ya no existan en el hábitat o por especies que sean introducidas en el hábitat. Esta es una especie que es endémica de Venezuela y de Colombia, es decir, solamente habita en Venezuela y Colombia. Este es el mono araña del norte, porque hay varias especies de mono araña, y lamentablemente, pues por muchos motivos, está en peligro crítico. Entonces es una especie que tiene mucho interés, porque evidentemente es una especie que merece mucha la atención. Pues sí, esta pobre criatura que ven allí está entre los 25 primates más amenazados del planeta Tierra. Y aquí vive, feliz, Federico lo consiente. Estos son caimancitos que nacieron hace nada. ¿Cuánto tiempo tienen, Federico? Tienen prácticamente ya 10 días de nacidos. Ellos, para protegerse justamente, pues de cualquier depredador, tienen esa actitud que cualquier cosa, todos se juntan y buscan, digamos, esconderse, ¿no? Por eso es muy importantísimo ponerle refugio cuando están aquí en el ambiente controlado. ¿Qué tamaño puede alcanzar el caimán del Orinoco? Se habla que hubo caimanes hasta de 7 metros de longitud, ¿no? Antiguamente. Aquí tenemos el macho más grande de todos, tiene 4 metros y medio. Pero está todavía en peligro de extinción, en peligro de extinción. Antiguamente, una de las principales amenazas fue la explotación por la peletería, por las pieles. Y eso por lo menos ya hoy en día no se está haciendo. Entonces el llanero que está acostumbrado ahora a bañarse en un río y saben que vamos a liberarle caimanes o que hay caimanes por allí, lamentablemente ve un animal de eso y los quiere matar. Pues, tienen su función en los ríos, para hacerle comprender esto a la gente es difícil, ¿no? Es un alivio saber que hay quienes todavía protegen este caimán del Orinoco para que lo conozcan las generaciones futuras. ¿Y ustedes qué querían lograr? Principalmente proteger la fauna venezolana, por supuesto, dándole hincapié a las especies que estén más amenazadas. Los animales tienen que estar en condiciones óptimas, tanto de salud, nutrición, como también de ambiente donde estén los animales. O sea, no ha sido nada fácil y como dice Federico, hay que amarlo mucho, que a veces uno también, wow, pero como él me decía, nos montamos en el autobús y hay que seguir para adelante. Y bueno, así fue, seguir para adelante con mucho amor y bueno, sobre todo él, el legado de sus padres que tenía que continuar, pues muy importante para nosotros y para las futuras generaciones, porque el día que nosotros no estemos aquí quedará y es importante.